Saludos. Aquí tenemos a la señora Sandra Polanco, docente del Instituto Tecnológico de las Américas, quien muy gustosamente nos ha concedido una entrevista, a la cual vamos a estar aprovechando de manera tal que nuestra investigación acerca de lo que es el impacto de los dispositivos móviles en los procesos de aprendizaje del idioma inglés en los institutos tecnológicos de la República Dominicana. Vamos a abordarla y vamos a estar haciéndole una serie de preguntas, pero no sin antes oír de su voz quién es ella, su formación y todo aquello que la hace una persona competente con relación a la materia del idioma inglés y toda esta tecnología que pudiera estar dando resultados positivos en los próximos 5 años. Sin más nada, le dejo con la señora Polanco. Bien, muchísimas gracias, profe. En mi carrera realmente me gradué de inicio de una licenciatura en lenguas modernas, luego paso a hacer un curso de maestría, el cual por razones que no vienen al caso, ¿no? Pues tuvieron interrumpida. Sin embargo, continuamos ya una especialización en el área de inglés, muy específicamente. Toda mi vida he sido maestra de lenguas extranjeras y en este momento me desempeño como maestra de inglés en el Instituto Tecnológico de las Américas, en el ITLA. Ok, perfecto. Las primeras 6 preguntas formarán las bases de la investigación. También, aparte de esas 6 preguntas, tenemos como alrededor de 17 preguntas complementarias que van a ser la base de todo este proceso investigativo que tenemos. La primera pregunta dice así, un poquito extensa, pero es simple. ¿Cómo sostener procesos de aprendizajes integradores basados en el potencial de la comunicación y las diferentes tecnologías que permiten construir ecosistemas permanentes conectados con las nuevas generaciones de estudiantes, usuario activo de dispositivos móviles, los docentes responsables de acompañarlo en el proceso de aprendizaje y los contenidos? ¿Cómo creamos ese ecosistema de comunicación permanente entre los docentes, los contenidos y los estudiantes? Definitivamente que hace falta una plataforma que permita a los estudiantes tener acceso a la información, a los conocimientos y por supuesto que va a requerir de una plataforma electrónica, o sea, virtual, entiéndase, también podría ser uso de... Los smartphones podrían jugar un buen papel en este sentido para que exista una comunicación permanente. Y bueno, ya auxiliándose de toda esta tecnología, eso facilitaría el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Okay. En la segunda pregunta, ¿cómo los cambios tecnológicos han afectado los procesos educativos, metodológicos y pedagógicos en la enseñanza del idioma inglés? Han afectado de manera muy positiva, más bien han contribuido a la enseñanza de las lenguas extranjeras. Realmente el inglés, desde el punto de vista oído, bailado, escuchado, trabajado, desde todas las distintas áreas, utilizando todos los mecanismos electrónicos, son una facilidad tremenda para el aprendizaje, o sea, hacen viable, posible e incluso magnifican el entendimiento de las lenguas. Es muchísimo más fácil actuar, formar parte de un proceso que sencillamente ser oyentes pasivos. ¿Cuáles son las metodologías, pedagogías y tecnologías que estarán implementando
los institutos tecnológicos de educación superior para impactar positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los próximos 5 años? Esto es a medida de forma de proyección, de idea. ¿Cómo sería esa aula o tecnología? Definitivamente que sería un aula virtual. Okay. Sería un aula virtual en la cual haya una interacción permanente, esté o no esté el profesor. Entiéndase que si el profesor no pudiera estar en un momento dado, el trabajo sigue estando allí a la hora que el estudiante lo necesite, en vista de que es virtual. O sea, no tiene que estar en un aula de clases centrado con un profesor al frente y por sobre todo de una manera pasiva. ¿Cómo la modalidad de aprendizaje M-Learning, con la ayuda de dispositivos móviles, podría lograr una integración, participación y cooperación más eficiente entre estudiantes, docentes y contenidos para lograr la construcción del conocimiento? Cuando hablamos de M-Learning nos referimos... Mobile learning, Okay. moverte con un celular, ir de aquí a allí, y estar constantemente conectado ya sea con los contenidos o con el mismo docente. Definitivamente que es una vivencia maravillosa. O sea, estamos hablando entonces de un M-Learning, estamos utilizando un smartphone las 24 horas, 24/7. Eso, por supuesto, que viabiliza el manejo del idioma permanentemente. Estamos en contacto siempre con la lengua extranjera. Okay. ¿Cómo están los dispositivos móviles impactando al desarrollo intelectual y social de las nuevas generaciones de estudiantes que dan uso constante a esta nueva herramienta, tanto dentro como fuera del aula? Si el móvil se usa siempre con la intención de aprender cosas nuevas, es positivo. Hay que aclarar que los móviles están a la vanguardia totalmente y que los estudiantes están siempre buscando qué hacer con ellos de una manera más actualizada. No necesariamente para aprender una lengua extranjera o para aprender algoritmos matemáticos, etcétera. Pero utilizándolo para aprender una lengua extranjera, con esos programas que tenemos actualmente, yo diría que sí, que serían un éxito, un verdadero éxito. ¿Cómo han impactado los cambios tecnológicos en el desarrollo de los docentes que enseñan el idioma inglés en los institutos tecnológicos en los últimos 2 años? Han venido a facilitar la vida del profesor. El profesor ha dejado de ser un ente pasivo que se para allí a dictar reglas y normas gramaticales para convertirse en una persona que maneja un instrumento que permite facilitar el aprendizaje en sus estudiantes. ¿Cómo ocurre el aprendizaje cuando usamos los dispositivos móviles? Y esto es algo muy personal en la cual todo el mundo aprende y todo el mundo está en proceso de aprendizaje. O sea, ¿cómo lo hace usted? ¿Cómo usted con un dispositivo móvil que lo tiene, veo que lo tiene aquí, un smartphone, cómo lo hace para aprender? ¿Lo utiliza, no lo utiliza? Actualmente no lo utilizo, aunque en ocasiones lo he utilizado, pero en este preciso momento no lo estoy utilizando. Okay. ¿Cuál es el uso que le da? ¿Cómo aprende? O sea, en las ocasiones que se le ha presentado la oportunidad de aprender con ese dispositivo, ¿cómo lo ha hecho? He hecho videos para los estudiantes. Okay. ¿Cómo ocurre el aprendizaje cuando usamos los dispositivos móviles? Y otra pregunta muy personal, Más relajado. El aprendizaje se da de manera más natural. En principio los estudiantes presentan cómo va a ser, a pesar de que ellos saben que los móviles, ellos pueden cambiar el mundo con ellos, pero ellos se presentan como, ¿cómo? Y bueno, una vez ellos entran en materia, se disponen al 100%. ¿Cuáles programas online? E incluso, profe, realmente los estudiantes usando el móvil se entregan más al aprendizaje. O sea, y se integran mucho más.
y más fácilmente. O sea, incluso aquellos que les gusta estar rezagados y sin hacer nada, se activan. Participan más. Más. Ok. ¿Cuáles programas online ha usted participado como docente? Bueno, yo como docente no, directamente no. He trabajado en la plataforma virtual, he hecho video, pero como yo hacer un programa online, no. Todavía no lo ha hecho. Aún no lo he hecho nunca. Okay. ¿Cuáles son los factores que influencian el aprendizaje M-Learning? ¿Qué es positivo, qué es negativo y qué se tiene que tomar en consideración para que todo salga correctamente bien y nada salga incorrectamente mal? Bueno, hay que tener en cuenta que la parte, entiéndase, lo que el sistema, todo el andamiaje de la compañía electrónica, etcétera, que viabiliza el internet y todo eso funcione a la perfección. De manera que no haya, por ejemplo, un blackout en una sección y que por ende ese grupo de estudiantes se quede fuera. Funcionaría a la perfección cuando todos en el sistema están conectados permanentemente. Estar conectados, como dice el programa, es imprescindible. Estar conectado es imprescindible para que cada uno de ellos pueda tener acceso a la información y de esa manera al aprendizaje mismo. ¿Cuáles son los elementos del proceso de aprendizaje M-Learning que distraen al estudiante? Definitivamente las redes sociales. Ellos están integrados activamente en una cosa y en la otra, tanto en el aprendizaje como en las redes sociales. E incluso a veces han tenido la osadía de querer subir la clase que están dando, que están tomando, o sea, y uno tiene que estar supervisando ese trabajo. Yeah. Porque si no, de repente suben algo que uno no quisiera subir. O sea, claro. Y no estamos para eso. Y no. ¿Qué organización internacional certifica el programa de inglés que se enseña en esta institución? La Cisco, tengo entendido. Estamos hablando del idioma inglés. Ok. No que yo sepa, ninguna. Okay. ¿Cómo impactan los dispositivos móviles en nuestra forma de aprender? Bueno, hay un impacto positivo. Por supuesto que hay un impacto positivo. Que, por ejemplo, están incluso permanente. Es un aprendizaje permanente, tanto usando un programa que se tenga como utilizando, por ejemplo, el traductor. Y así una serie de herramientas y elementos que pudiéramos o alguna aplicación dada, pues, bajada en el celular, ese tipo de cosas. ¿Cómo impactan los dispositivos móviles en nuestra forma de aprender? Esa fue la pregunta que acabo de hacer. Con toda la información disponible, ¿debería estar nuestro currículum enfocado en hechos y en contenidos o más bien en habilidades? Todo forma parte de un complemento. En hechos, en contenidos y en habilidades. Los contenidos y las habilidades tienen obligatoriamente que ir de la mano. Y los hechos, estamos hablando de la realidad, de una necesidad. Para satisfacer esa necesidad hay que desarrollar habilidades para lograr los conocimientos. O sea, tiene que haber un complemento de cada cosa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las tecnologías inalámbricas para la enseñanza del idioma inglés? Tiene muchísimas ventajas. Yo le veo más ventaja que desventaja. Entiéndase que hay una comunicación permanente. Si está el interés, hay mayor aprendizaje, con más eficacia, con más fineza, incluso en la pronunciación, en la acentuación y todos esos detalles. Y como desventaja, voy a ver definitivamente la red y el interés. La red juega un papel imprescindible. Muchas veces la red, uno está
o el estudiante está, pero la red cae. Por alguna razón técnica. La conectividad. Exacto. Y ni modo está el interés. El interés, porque siempre va a haber personas que están interesadas y otras que están forzadas. ¿Y qué estrategia utilizaría usted para enfocar a los estudiantes dentro del aula utilizando los móviles? Para que ellos no se desenfoquen en el proceso de aprendizaje que se está llevando en el aula. Es casi escaso, pero es escaso que los estudiantes se desinteresen cuando la actividad de aprendizaje se está dando, utilizando un medio como este, que a ellos les encanta tanto. Entiéndase, por lo menos en esta institución, es casi imposible que se dé el desánimo, el desaliento, el desinterés, la apatía. De esa manera es casi imposible. Más se puede dar. ¿Son las nuevas tecnologías las que marcan los cambios en nuestra forma de aprender? Son más que las nuevas tecnologías, la realidad misma. Nadie puede estar ajeno a la realidad y la realidad es la tecnología. O sea que más que la tecnología, porque que la tecnología es parte de la realidad y no podríamos estar ser reales y actualizados si no tenemos la tecnología. No podemos estar ajenos a la tecnología, de espalda a ella. Jamás. Okay. ¿Cuáles elementos de la tecnología y el aprendizaje móvil resultan atractivos a los estudiantes? El hecho de manipular el aparato, de no estar centrado en un libro. Es como si los estudiantes de esta época estuvieran destinados a usar una máquina desde que nacen y no a usar un libro. La apatía al libro, el no hábito, no estar habituados a utilizar un libro, no estar motivado permanentemente, no sentir el interés natural de que el libro es importante, inmediatamente tienen un aparato electrónico, ahí está su vida. Ellos se interesan naturalmente. Eso produce el interés en ellos. Esa capacidad de un celular de convertirse, de ser multifacético, de convertirse en lo que quiera. Por sobre todo multifacético, porque es que están haciendo una pluralidad de cosas en un aparatito sencillo, claro está, bueno, no tan sencillo, pequeño será, pero pequeño, no exacto, pequeño, porque sencillo no son. En un aparato pequeño que ellos lo están manipulando y que están acostumbrados a manipularlo. Y hoy día los jóvenes el cerebro de los jóvenes pareciera que nació con un chip. Ellos están en eso permanentemente. La neurociencia habla de una reconfiguración del cerebro, tiene un cableaje diferente. Sí. O sea, por todo aquello, toda la manipulación que hacen. Definitivamente, a muy temprana edad. Sí. Desde muy temprana edad, los jóvenes de esta época están totalmente metidos en un aparato electrónico, destinados desde allí a aprender un montón de cosas. Tengo la experiencia incluso de mi propio hijo, que me habla de saberes y cosas que ha ido tomando desde el aparato. O sea, él ha ido utilizando el aparato para aprender un montón de cosas. Sí, definitivamente. Estaríamos hablando de una ventana hacia el universo, sí. se pudiera decir así. Sí, hasta otro mundo, hasta otro mundo. Hay que tener mucho cuidado cuando son muy jóvenes y tienen acceso a mucha información y porque pudieran entonces toda esta información convertirse en algo negativo para ellos en ocasiones. ¿Y cómo uno pudiera regir y evitar esos procesos negativos que el mismo celular pudiera estar trayéndole a su casa, a su vida, sencillo, o sea, a través de un hilito? Yo creo que el 100% de la supervisión no existe. No, yo no creo tampoco. Eso no existe. No hay forma. Sin embargo, uno puede chequear el historial del celular. Chequeando el historial del celular y dándole el consejo debido en el momento adecuado con respecto a cosas que uno vea que no parezcan tan normales para nosotros. Cosa que hay que entender las diferencias de edades.
O sea, un niño de 12, 15, 16 años en esta época No es lo mismo. no es lo mismo que nosotros que ya tenemos unos cuantos, más que ellos. Nosotros con bolitas que jugamos, Con canica y gomitas, ya, tirándolo desde una mesa. O sea que hay una diferencia tremenda. Pero sí, hay que supervisar, la supervisión tiene que ser importante, o sea, imprescindible. No podemos dejar a nuestros jóvenes que se nos escapen por una tecnología, por un aparato telefónico, que la tecnología nos robe nuestros hijos. Porque de ser así, los niños vinieran ya en un laboratorio, quiero ese, totalmente, y no hubiera necesidad de ponerlo en la barriga de la mujer. O sea, los in vitro, ¿verdad?, no existieran de esa manera, crecieran solos en una máquina. O sea, yo creo firmemente que la supervisión es imprescindible. ¿Cuáles son las herramientas que permiten medir la efectividad del aprendizaje en la modalidad M-Learning para evidenciar el resultado en los procesos de aprendizaje asistidos por dispositivos móviles en un entorno virtual? Se supone que nosotros como docentes intentamos iniciar una revolución con smartphone, con todo tipo de aparato electrónico, pero ¿de qué forma efectiva sería evaluar a estos muchachos que están en su casa, yo aquí en mi casa, a través de estos medios? ¿Cuáles serían los medios? Bueno, yo a través de esos medios no evaluaría. No evaluaría. Yo evaluaría de una manera física. Presencial. Sí, presencial y no tradicional. O sea, ¿cómo sería la evaluación? Exacto. Porque estamos más bien hablando de lo que se llama B-Learning, que es un blended learning, una mezcla de lo presencial con lo virtual. Entonces, ¿cómo sería esa evaluación? Esa evaluación tiene que ser obligatoriamente presencial y en la que se le solicita al estudiante demostrar cuánto él es capaz de hacer con todo lo que ya hemos dado. Medir los saberes desde el punto de vista de qué yo sé hacer. Okay. Y bueno, hay una cosa que tenemos acá. ¿Qué le fascina a usted acerca de la tecnología móvil en el aula? El entusiasmo de mis estudiantes. El entusiasmo. El entusiasmo me permite estar entusiasmada yo misma y por ende ser más creativa. Okay. Porque motiva la creatividad. Sentirse entusiasmado, sentirse contento con lo que se está haciendo, sentir que se están logrando los objetivos, eso crea más y más y más éxtasis y mayores y mejores resultados. Okay. ¿Qué le irrita a usted acerca de la tecnología móvil en el aula? Que todo no es tecnología. Definitivamente hay que sacar un espacio para esa parte que no es 100% tecnología, en la que usamos lápiz y papel, pizarra y borrador. Tiene que obligatoriamente, así sea un smartboard, pero que se utilice el sistema en donde el estudiante sea capaz de demostrar lo que él ha aprendido. O pudiera no utilizar el lápiz, el papel, pero sí puede utilizar el screen de su computador para demostrar que es capaz de hacer. ¿Cómo ha afectado a la práctica docente el auge y uso de los dispositivos móviles en las aulas de los institutos tecnológicos de la República Dominicana? El escape de los estudiantes hasta otras posibles actividades, tales como estar jugando en medio de la clase. ¿Qué le ha sucedido? ¿Tiene la experiencia? Sí, claro, totalmente. O que están en Facebook o en alguna otra red social. ¿Cómo usted maneja esa situación? O sea, se maneja de una manera muy flexible y yo pienso que con mucho respeto de parte y parte. Entiéndase, ¿qué usted hace? Una pregunta que tengo que hacerle, no puedo ir como si fuera un bebé abruptamente, mira que no, que aquí y allá. No, ¿qué usted hace? Yo estoy en Facebook. ¿Me han sido honestos? Hasta ahora me han sido honestos. Profe, excúseme, no debo estar ahí, yo lo sé. Y se mueven, o sea, y me respetan mi espacio. Y he tenido la experiencia múltiples veces, o están haciendo un proyecto de otra asignatura y ellos se reintegran. No, profe, está bien, vamos a pagarlo y vamos a ponerlo en esto.
y ya no me dan ningún problema mayor. ¿Alguna estrategia que para que precisamente ellos se enfoquen, si no 100% por lo menos 99% en lo que están haciendo? Algo que se te ocurra así como, ¿qué yo hago? Porque precisamente estamos hablando de pedagogía, metodología, a nuevos espacios, a nuevas tecnologías, a un nuevo tipo de estudiante que está cableado de frente a nuestra generación. Nosotros somos súper análogos, ¿verdad? Sí, Que estamos tratando de totalmente. hacer la transición hacia el sistema digital. Y nada, o sea, ¿qué estrategia se utilizaría? ¿Sabe que hay una estrategia que a mí me ha funcionado? Y es solicitarle que describa lo que estaba haciendo. Como lo que yo enseño es lengua, él va a utilizar la lengua para decirme lo que él estaba haciendo. Y no solo eso. En ocasiones, como me ha tocado que yo he estado explicando la gramática, yo le solicito que me explique qué gramática él utilizó para explicar lo que acaba de hacer. Se la complica. Y ahí se la pongo. No, a veces no es complicársela, porque muchos saben muchísimo, o sea. Pero sí es, usa la lengua, porque lo que estamos trabajando es lengua. Úsala para decir lo que haces en tu día a día. Yo enseño la gramática con aplicabilidad a lo que se hace todos los días. Tú estás trabajando el pasado, bueno, vas a contar qué hiciste, qué era lo que estabas haciendo en Facebook. Yo estaba, por ejemplo, pasado puede ser pasado continuos, el pasado progresivo. No, yo estaba chequeando mis mensajes, yo estaba leyendo un mensaje que me envió mi tía, yo estaba chateando con mi amiga, y ahí estás utilizando el pasado continuo, o sea, y me ha funcionado, y se entregan y les encanta, por demás. He logrado que les guste, o sea. Okay, interesante. Estamos enfocados más en lo que se aprende y cómo se aprende, o en lo que se enseña y cómo se enseña. Yo estoy muy enfocada en lo que se aprende. Yo siento que en mi práctica pedagógica, que en mi día a día, yo estoy enfocada en lo que los estudiantes están aprendiendo. Demuéstrame lo que tú aprendiste. O sea, el examen, todo, la práctica, el día a día está basado en me levanto, hago esto, llego al ITRA y hago tal cosa, dímelo en inglés. En eso, en el día a día. Okay. ¿Podría la tecnología móvil ofrecer nuevas oportunidades para el aprendizaje que se extiende más allá del liderazgo del maestro? Pudiera, porque como somos análogos, dentro de poco vendrán profesores que no sean análogos y que van a tener el dominio completo de todo esto. Claro está, hay una teoría que dice, no sé hasta qué punto usted estaría de acuerdo conmigo, que dice que el alumno superará al maestro. Okay. Entonces va a llegar un momento en el que tendremos maestros igualmente integrados full, o sea, totalmente a la tecnología. Nativos digitales docentes. Nativos digitales docentes. Okay, pienso que sí. Sin embargo, eso no significa que desaparezca el maestro tradicional, el 100%. Siempre habrá gente que no se integre 100% a la tecnología, incluso maestros. Siempre hay gente que hace resistencia y tiene sus propios métodos. Y que funcionan, porque el 100% en las cosas no es 100% efectivo. ¿Y cómo sobrevivir a una sociedad en red? Un docente, ¿cómo sobrevive una sociedad en red que permanentemente requiere de la conectividad, de la colaboración y de estar plenamente integrado y conectado con los individuos con los cuales interactúa? ¿Cómo sobrevivir a eso sin no utilizar la tecnología? Porque siempre va a haber gente que no tenga acceso a esa tecnología en estos países pobres. Vivimos en un país donde un grupo muy alto de personas tienen acceso a la tecnología, pero hay un enorme grupo que no tiene acceso. Pero enorme grupo. Todavía hay personas que van a los centros cibernéticos, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Pero tienen acceso a la tecnología. Sí, pero hay otros que no tienen acceso. Que no tienen y que son igualmente pobres. Y que son jóvenes. Hay estudiantes jóvenes que no tienen acceso a la tecnología. Hay quienes sí, pero hay quienes no.
Lo veo en el día a día, siempre hay quienes no. Aquí todavía estamos muy, ¿cómo se dice esto? Aquí hay una diferencia muy grande, aún en los saberes tecnológicos. Muy grande, muy grande. Hay una población que lo tiene todo, otra que tiene acceso a un poquito, hay otra que aún no tiene acceso a nada. Es así. Yo tengo familia en campos, en pueblos, y me doy cuenta. Que no tienen idea de Que lo que no está sucediendo tienen, en tu que no mundo. tienen idea, que no tienen un smartphone y que ven un smartphone como una cosa del otro mundo, todavía. Ah, sí, porque tú puedes pagarlo, porque es que estamos hablando también del factor económico. Un smartphone cuesta mínimo 8 o 6 mil pesos. Hay personas que en el mes solo ganan 5 mil. No le da para comprar No smartphone. tienen el acceso, jamás. Y su mundo no llega ahí. O sea que eso incrementa la brecha digital que Eso mantiene mantiene. la brecha digital. Eso mantiene la brecha digital. Que en mi casa yo tenga, que somos 4 personas y hay 4 smartphones, que somos 4 personas y hay 4 laptops, pero nosotros somos un grupito cerrado. Eso no es la realidad, Esa eso no representa la realidad. Esa no es la realidad de la O sea, República Dominicana. precisamente hay una encuesta que habla de muchos celulares en República Dominicana, pero ¿en manos de cuánto está? ¿De quiénes? También sería interesante hacer ese tipo de, Claro, porque de cuestionamiento. si en una familia que hay 5 personas hay 5 smartphones y se contaron esos, pero esos se contaron en un solo núcleo familiar. ¿Cuántos núcleos familiares tenemos? E incluso de distintas categorías. ¿Cuántas de esas personas, cuántos de esos núcleos familiares tienen un smartphone? A veces quizás solo el papá. Porque todavía estamos en una sociedad en la que los salarios para los varones, para los hombres, son más altos que para las mujeres. Y dispositivo electrónico, por ejemplo, en mi casa, de 3 personas, hay como algunos 10 dispositivos electrónicos con capacidad Claro, de conectarte al internet. claro. O sea, Claro, que claro. realmente es una realidad que habría que investigarla, Ujú. definitivamente. Sí, sí, sí. Había otra pregunta, son 2 ya, gracias a Dios estamos terminando. ¿Cómo han impactado e impactarán los cambios tecnológicos en las próximas décadas? ¿Y cómo los mismos afectarán nuestra forma de enseñar el idioma inglés auxiliados con tecnologías móviles emergentes? Y esto es básicamente una proyección, esa es tener la capacidad de poner a volar nuestra mente. ¿Cómo sería el aula del futuro en los próximos 5 años? ¿Cómo estaría ITLA? ¿Y de qué dependería esos cambios trascendentales que serían para integrar los dispositivos móviles en los procesos de aprendizaje? Primeramente habría que cambiar toda la estructura que tenemos en este momento. Nuestras estructuras no están ya 100% actualizadas. Y partiendo de ahí, entiéndase, físicas, estructuras físicas. Y ni modo, ya tendríamos entonces que ir a la red y mantener ese contacto con la parte tecnológica que en algunos momentos dejamos fuera. El aula para hablar de ese futuro completamente electrónico, virtual, tiene que cambiar. O sea, la estructura del aula hay que comenzar por ahí. Y por supuesto, ni hablar del profesorado. El cuerpo de maestros, como hablábamos ahorita, tiene que estar completamente integrado a los nuevos tiempos, actualizado. Pero no actualizado con una laptop y un pizarrón común. No, tiene que estar actualizado en todos los sentidos. En la estructura, los materiales que se requieren, todo lo que sea necesario para que esa actualización sea integral, sea completa. Estar actualizado es hasta cambiarle el chip al maestro. Del número 1, presente, número 2, presente. No puede ser. No tiene por qué estar todo el tiempo el estudiante sentado, por ejemplo, uno detrás del otro, donde yo le doy la espalda a mi compañero. No tienen por qué estar siempre en un círculo. Pueden variarse. Pueden darse actividades
en donde yo le doy el lado a mi compañero, o puede darse otra en donde yo le doy la espalda, por una actividad específica, no permanente. Tienen que cambiar cómo están las divisiones de las aulas y cómo están configuradas las aulas en sí mismas. O sea, tiene que haber un cambio real. Y bueno, ya con todos esos cambios y los elementos y las herramientas del día a día, ¿cómo vamos a hablar de tecnología, de enseñanza moderna si usamos un libro que se produjo hace 15 años? ¿Cómo vamos a hablar de actualización si todavía utilizamos esos textos de tanto tiempo atrás? Si la información que está en ese texto, para procesarla, para hacer el texto, para editarlo, para hacerlo todo, y que finalmente me llegue ese texto a la mano, duró tanto tiempo. Cuando hay tanta tecnología y cuando hay tanta información fresca día a día, la información, el conocimiento se está manejando con tanta facilidad que yo considero que no debe haber libros de texto, que todo debe estar configurado de una manera que permita que el contenido que se lleve a los estudiantes sea fresco, acabadito de hacer, y que entonces en base a todo eso surjan los debates y el estudiante sí pueda estar actualizado. Pero para eso tiene que haber un cambio enorme en toda la estructura, en toda la amalgama, en toda la plataforma, en la manufactura y el día a día de lo que es la enseñanza. Tiene que cambiarse todo. Okay. ¿Qué tipo de tecnología usa usted en este momento para hacer viable estos procesos de aprendizaje del idioma inglés con tecnología educativa? Bueno, el aula virtual, estamos utilizando el aula virtual realmente, y utilizamos también la que nos tenemos a la mano, entiéndase, la computadora, los celulares, el proyector y una serie de cosas que tenemos a mano en nuestro día a día. Okay. Creo que esta es la última pregunta, desgraciadamente. Me hubiese gustado estar más tiempo con ustedes, ¿verdad? Y compartir esta hora de calidad que realmente usted me ha brindado. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los cambios pertinentes que debemos implementar en nuestra forma de aprender y de enseñar? Nuestra forma de pensar y ver la vida. Hay que comenzar a cambiar desde ahí. La forma en que fuimos educados y la forma en que estamos todavía las madres educando a nuestros hijos, eso es lo que tenemos que cambiar, comenzando por esa parte. Desde el hecho de concebir a un hijo, concibo a mi hijo porque no quiero estar solo o no quiero estar sola. Concibo a mi hijo porque quiero tener una familia sin estar preparada para tenerla, ni siquiera emocionalmente muchas veces. El simple hecho de querer tener hijos no basta, hay que dar mucho más. Yo creo en que hay que dar más. Y esa parte, comenzando por esa parte, hay que cambiarla. La educación es más importante que tener hijos y sentirse acompañado. O sea, yo no tengo por qué querer tener hijos para sentirme acompañado y ya. Casarme para tener hijos. No. Yo creo en que puede haber una familia monoparental perfectamente, sin que estén los malos ejemplos permanentes que a veces le estamos dando en algunos matrimonios y sin que estén los niños infectados de todo lo negativo que nosotros les dejamos ver a ellos, porque nosotros nos sacrificamos para tenerlos a ellos. Ellos tienen que crecer de manera más saludable, porque sin uno darse cuenta, uno los infecta, uno le deja caer toda esa carga negativa de me maté, me sacrifiqué por ti y mira cómo tú me pagas. Quizás fue que no lo educamos o no lo criamos como entendíamos para poder tener el resultado que queríamos. Y hay algo imprescindible. Uno tiende a crecer, a educar a esos niños para que nos den beneficios hacia atrás, para que nos lo paguen. Pero yo sé, por ejemplo, de estudiantes, de niños que le han dicho a sus padres, bueno, óyeme, no pienses con que yo te voy a devolver en el futuro cuando tú estés viejo, cuando estés vieja, lo que tú has hecho por mí. Si era para eso, no debiste haberme tenido. Porque ellos, a veces sin uno querer, le deja saber esa carga que uno tiene encima. Pero hay que comenzar a cambiar el mundo desde el momento en el que concebimos los hijos. Hay que, claro está, eso solamente se logra
con la educación. Una vez nosotros educamos a nuestros hijos para entender que si te embarazaste, ese niño no tiene la culpa de nada, tú no tienes que dejarle caer a él toda tu negatividad, todo tu aureola negativa que a veces trae con ese embarazo que no querías. Todo eso sin uno querer, esa atmósfera va rodeando a ese bebé. Así nace, así se cría. Y así se hace un hombre o se hace una mujer con esa carga negativa encima. De mi mamá esto, o de mi papá esto. Entonces yo tengo que trabajar para devolverle a ella lo que ella me dio. Tiene que ser definitivamente. Es que un país no puede crecer. Un país no puede dejar de ser subdesarrollado si su comunidad, si su gente nace con la intención de pagarle al otro, de pagarle a los padres la vida que le dieron. Esa no puede ser la intención. Yo le doy a mis padres porque los amo, no porque le tengo que devolver lo que me dieron. Yo creo que hay que basarse ahí. Y por supuesto la escuela juega un papel imprescindible. Entonces estamos hablando del núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. Estamos hablando de la segunda parte más importante, que es la educación. Por supuesto está la salud. La salud mental, que a veces no la tomamos en cuenta. La salud mental del otro. La salud mental mía. Esa parte negativa influye en la salud mental de ese niño que está creciendo. Entonces, esa parte, esos tres elementos hay que tomarlos en cuenta. La familia, la educación y la salud. Para que la sociedad crezca sana en todos los sentidos. Okay. Ya por último, me gustaría saber así, a grosso modo, una síntesis, que pudiera ser una síntesis de qué vimos y cuáles son las recomendaciones y conclusiones de esta entrevista, así a la manera de reflexión, qué entiende que pudiera ser el futuro de este tipo de educación que toma M-Learning como base principal, aunque las metodologías y las pedagogías tienen que ser tan fuertes para soportar estos procesos, coherentes, que todo sea coherente al final de cuentas y no solamente tecnología, porque definitivamente entiendo que la tecnología sí es un medio, ese es mi parecer, pero sí hay metodologías y pedagogías que soportan todo este proceso. Fíjate, a manera de conclusión yo podría decirte que sí, que es muy bueno manejar la enseñanza, los saberes, utilizando medios tecnológicos que permitan facilitar los conocimientos que llevamos a nuestros alumnos. Incluso, no solo que los conocimientos de nuestros alumnos, sino los padres, cómo nos comunicamos con nuestros hijos. Todo eso va a facilitar completamente y hacer posible la comunicación. Pero yo creo que no lo es todo. Ya lo has mencionado, o sea, definitivamente la parte humana se hace, la calidez que damos en nuestro día a día, la parte emocional que nosotros suplimos, que no la suplen las máquinas, que no la suplen los medios electrónicos, se hacen muy, muy importantes para que las cosas sean ideales, para que la educación sea ideal, para que la familia sea ideal y se comporte de la manera que entendemos que debe ser. Claro que es importante la tecnología, por supuesto que sí, pero no lo es todo, no es el 100%. Y a la tecnología debemos ayudarla, debemos prepararnos para ella, debemos recibirla, aceptarla, identificarla, reconocerla, manejarla, dominarla, no permitir jamás que la misma nos controle a nosotros. No debemos permitirnos que todo el tiempo utilicemos la memoria del celular para darle remarcado al teléfono de nuestros hijos, o de nuestros esposos, o de nuestros compañeros de trabajo con quienes hablamos todos los días. Pienso que hacer un ejercicio mental sobre cuál es el número de mi esposo, déjame ver, es 809, etcétera, y no dejárselo todo a la máquina. De repente pudiéramos tener entonces allí un cerebro que no le estamos dando el 100% del uso y no le estamos sacando el provecho que bien pudiéramos tener de él. O sea, por eso pienso que no podemos dejárselo todo a la tecnología. El cerebro tiene que ejercitarse y lo ejercitamos cuando no sabemos los teléfonos y nos ejercitamos cuando nosotros utilizamos las carreteras, no solamente el Google Maps para chequear cómo llegar,
sino también para chequear qué hay alrededor. Entiéndase, cogemos la carretera, no solamente nos transportamos mentalmente hacia allí. Todo esto nos facilita, claro que nos facilita muchísimo la vida, pero ojo, no nos dejemos llevar el 100%, o no dejemos descansar nuestro yo en la tecnología. Vamos a darle un aplauso, bienvenida a tecnología, vamos a vivir con ella y vamos a aprender de ella y vamos a utilizarla como una herramienta, como un medio que nos permita dominar y saber más, pero no que ella nos domine a nosotros. Eso pienso. A propósito del tema de cómo la tecnología impacta sobre nuestras vidas, la semana pasada yo fui a ver una película que se llama Transcendent y definitivamente fue una película que les recomiendo que vaya a verla porque realmente está muy en el tapete lo que se está produciendo a nivel de tecnología, cuál es el impacto y cuáles son las proyecciones de qué la tecnología y cómo la tecnología va a desplazar al hombre. Se habla de que una computadora de $2,000 va a tener toda la capacidad de procesamiento de data más que toda la humanidad entera. Entonces, cuando tenga la oportunidad vaya a ver la película Transcendent y yo espero que en otra ocasión podamos reunirnos y hablar de esa película y quisiera seguir compartiendo como siempre lo hacemos. Muchísimas gracias, profesora Polanco. Encantado, de verdad, maravillado de estar con usted aquí en esta entrevista que muy felizmente me ha concedido. Vamos a definitivamente estar en contacto y ver, al final de cuentas le daré los resultados de esta encuesta, de este estudio para poder compartir lo que usted muy gustosamente me dio y que vamos a estar colaborando en ese sentido. Muchísimas gracias, pase buena, usted es un angelito. Ay, que Dios lo mandó. amén. Muchísimas gracias, un placer. Bye. Madre Santa. Y el profe Julio.